En esta ocasión vamos a hacer un laboratorio que consta de creación de usuarios, asignación de licencias y creación de grupos. Vamos a la práctica. La idea es poder identificar o saber y conocer cómo se realiza el proceso de creación de un usuario, cómo se crea un grupo, cómo se asigna la licencia a un usuario específico. Les presento un portal de pruebas que en este momento vamos a utilizar para poder aprender a realizar este proceso. ¿Por qué es importante la administración iniciando por la creación de un usuario y un grupo? Porque más adelante nos vamos a enfocar en la parte avanzada, en la parte de seguridad. Y desde el inicio debemos tener muy claro y estandarizado cómo queremos tener la organización y la estructura, tanto de usuarios como de grupos. Si ustedes pueden observar, en este momento tenemos el home del portal de Office 365. Nos dirigimos a la parte de administración. En la parte de administración vamos a iniciar con la primera fase, que sería la creación de usuarios. Para crear un usuario, como informé anteriormente, es importante tener clara la estructura, pero más que estructura, la nomenclatura debemos definirla, porque a futuro podríamos necesitar algún tipo de sincronización con ambientes híbridos, con ambientes on-premises, y por ello es importante no solamente pensar en el presente, sino también qué expectativa tenemos a nivel de la organización para que iniciando con esta parte de creación, este proceso nos pueda servir más adelante y no tengamos que volver a hacer reprocesos, volver a hacer trabajos o cambios que nos generen un poco más de dificultad. Vamos a la parte de agregar un usuario. Seleccionamos esta opción, crearemos en esta oportunidad un usuario de prueba llamado Carlos Aguilar. Muy bien. Automáticamente el nombre para mostrar toma el nombre inicial y el apellido. El nombre de usuario es importante ponerlo en minúscula, ¿vale? No es necesario, digamos, poner la mayúscula como aparece en este punto. Siempre recomendamos para procesos más avanzados y específicos a futuro usar solamente el nombre sin utilizar la mayúscula. En este punto, digamos que suponiendo que hayamos definido una estructura como el primer nombre y el primer apellido, entonces ponemos Carlos-Aguilar. Es solamente un ejemplo, porque estructuras hay demasiadas, así que vamos a utilizar Carlos Aguilar. En ese punto seleccionamos el dominio. Podemos tener en nuestro tenant varios dominios, pero lo importante es saber cuál es el que necesitamos asignarle. Tenemos dos opciones en la parte inferior donde nos dice que el sistema de manera automática va a generar una contraseña para este usuario. Y también tenemos la opción de que el sistema requiera o force al usuario a hacer un cambio de contraseña en el primer inicio de sesión, porque generalmente nosotros como administradores cuando creamos un usuario, generalmente la idea es que ese password que nosotros le estamos asignando sea temporal. Entonces, les recomiendo siempre utilizar esta opción para que el sistema force a su usuario y haga el cambio respectivo y solo sea el usuario el que tenga sus credenciales. Podemos utilizar esta opción, generalmente no es muy usada, es básicamente enviar la contraseña por correo, pero como sabemos por temas de seguridad y lo vamos a ver más adelante, no es buena idea compartir credenciales mediante un mensaje. Vamos a darle siguiente. Y aquí viene la parte de asignación de licencias. La asignación de licencias básicamente es simplemente asignarle una licencia que tengamos disponible en nuestro portal. En nuestro caso, vamos a asignarle Microsoft 365 E5 porque tenemos disponibilidad de estas licencias. Pero si yo tuviera otro tipo de licenciamiento, simplemente como Power BI o quizás otros más avanzados, Visio o Project, podría también asignarlo si es necesario para este usuario. También podemos crear un usuario sin licencia. Esto es para escenarios en los que, por ejemplo, sabemos que un usuario va a ingresar el próximo mes en tal fecha o una fecha específica. Entonces creamos el usuario, pero para no utilizar una licencia, pues simplemente lo dejamos sin una licencia asignada a ese usuario. En el momento cuando ya tengamos que hacerlo, simplemente vamos al usuario y adicionamos la licencia que él necesite. Vamos a darle acá siguiente. Enseguida vamos a verificar la parte de los roles. Esa parte es importante porque hay dos tipos de roles que vamos también a abarcar más adelante, como son los roles estándar para un usuario normal y el rol de
usuario administrador. Para este caso vamos a hacer el ejemplo y el laboratorio con un usuario normal, o sea, usuario estándar. Vamos a darle siguiente, no marcamos ninguna opción aquí porque no va a tener permisos del portal. Y aquí ya nos da un sumario, un resumen muy sencillo de la creación. ¿Vale? Digamos como la información. ¿Qué va a hacer? Revisar y finalizar. Él te está diciendo aquí básicamente, nos está diciendo cómo va a quedar la cuenta, ¿sí? Para que uno chequee esa parte y si no está de acuerdo, pues simplemente edite o cambie lo que sea necesario. Cuando yo le digo terminar de agregar, le va a entregar el resultado, la clave que le asignó, obviamente la cuenta que acabo de crear y la clave que el sistema automáticamente le asignó. Muy bien, aquí si quisiéramos crear otro usuario, no sería necesario cerrarlo, sino que simplemente le decimos agregar otro usuario y hay otras maneras también para crear usuarios en masa o por lotes en Office 365. Tenemos más de 50 usuarios. Es muy tedioso y nos quita mucho tiempo ir uno a uno creándolos, pero Microsoft 365 ha pensado en diferentes herramientas, bien sea por PowerShell o bien sea directamente por una plantilla de creación. Aquí vamos a darle cerrar porque no vamos a crear otro más y automáticamente vamos a ver que Carlos Aguilar aparece creado. Si observamos aquí, ya tenemos el usuario con la licencia. En la parte derecha vamos a observar la parte de qué licencia está asignada a ese usuario. Vamos como siguiente tema en la presentación, la asignación de licencias ya lo vimos, creación de usuario ya lo vimos y ahora vamos a la parte de creación de grupo. Muy bien, vamos a la parte superior izquierda. Y si ustedes observan, aquí aparece Teams y grupos. Aquí tenemos grupos y equipos activos y tenemos buzones compartidos, que son los grupos de los que hablamos anteriormente. Vamos iniciando con la parte de grupos y equipos activos. Desde esa parte yo voy a poder identificar qué tipo de grupo yo quiero crear. Para este caso vamos a crear una lista de distribución que, como les informé, básicamente nos permite crearla y adicionar una serie de miembros o usuarios a este grupo y bien sea que yo le dé los permisos para que externos puedan enviar un correo o un mensaje a esa lista de distribución o internamente un usuario de la compañía pueda también enviar un mensaje a esa lista de distribución. Todos los miembros que componen esa lista o que están dentro de esa lista de distribución van a recibir ese mensaje en su buzón de correo. Vamos a darle a agregar un grupo. En esa parte, pues simplemente nuevamente nos presentan los tipos de grupos que existen. Vamos a seleccionar el grupo de distribución. Vamos a darle siguiente y ponemos el nombre que queremos asignarle a ese grupo. Para este caso vamos a ponerle ventas. Si yo deseo le pongo una descripción, pero no es un mandatorio. Vamos a darle siguiente. Aquí nos dice cuál es el propietario que usted quiere ponerle a este grupo. Tenemos varios, pero vamos a usar al usuario Carlos, que es el que acabamos de crear. Simplemente buscamos, él nos va a traer cuáles son los usuarios que existen en el tenant. Vamos a darle a agregar. Ya sé que Carlos Aguilar va a ser miembro de este grupo. Vamos a darle siguiente. Muy bien. Si volvemos un poco acá, la parte de propietarios y la parte de miembros. Digamos que no necesariamente cuando yo adiciono a Carlos Aguilar como propietario, no por ello quiere decir de que todos los correos que se envíen a ese grupo, él los va a recibir. El propietario simplemente tiene una función más específica, como la de quizás adicionar otros miembros e incluso hacer cambios o modificaciones en ese grupo. Vamos a darle siguiente y vamos a agregar los miembros. Yo voy a seleccionar así de una manera aleatoria. Los tres primeros, quitemos a Carlos Aguilar, que ya es el propietario. Si yo quisiera que él también recibiera, aunque sea owner o creador, debo asignarlo aquí. Pongámoslo solamente para que se pueda observar el laboratorio de una manera completa. Le digo agregar y en ese momento ya tengo 4 usuarios agregados o adicionados como miembros del grupo ventas. Vamos a darle siguiente y aquí me va a decir cómo deseo ponerle al grupo. También vamos a hacerlo en minúsculas. Seleccionamos el dominio que tengamos. Para este caso solo tengo este dominio y aquí viene una parte importante: permitir que los usuarios ajenos a mi organización envíen correo electrónico a este grupo de distribución. Esto significa de que si yo marco esta opción, este correo que para nosotros es un grupo, externamente un usuario de otra empresa simplemente va a poder enviar mensajes a ventas@moreknowledge2024.onmicrosoft.com. Estoy dándole la potestad para que este grupo sea público, ¿vale? Vamos a darle siguiente. Aquí nuevamente nos muestra un resumen del procedimiento que se realiza. Vamos a darle crear grupo e inmediatamente el sistema nos va a mostrar cómo ha quedado el grupo creado.
no tenemos ningún inconveniente, dice que ventas, grupo creado. Es importante, vamos a darle aquí podemos crear otro grupo, agregar otro grupo, simplemente daríamos aquí en caso de que quisiéramos crear un segundo o tercer grupo, pero para nuestro caso vamos a darle cerrar. Si yo le digo aquí actualizar, generalmente los grupos tardan unos minutos en, digamos, en que se propague esa creación. Si yo creo aquí, por ejemplo, un grupo, a veces se puede tardar hasta 60 minutos y ese es el tiempo que Microsoft indica. Así que debemos esperar que el grupo aparezca aquí creado, aquí ya en este momento acaba de aparecer. Y si ustedes observan, al darle un clic sobre ese grupo, me va a mostrar las propiedades que tienen y yo aquí voy a poder decir, ok, los miembros que componen ese grupo son estas 4 personas o 4 usuarios y el propietario es Carlos Aguilar. Entonces digamos que ese es el procedimiento de la creación de grupos.